En 2019, en un sitio de construcción en Venezuela, 2 adictos sobrevivían en un sucio sótano. En teoría, con un trabajo decente, no deberían vivir tan mal, pero ellos cambiaban todo su escaso salario por sustancias prohibidas, e incluso las jeringas las sacaban de un charco sucio y las desinfectaban simplemente con fuego. El otro incluso tomaba la jeringa usada por su compañero y se la inyectaba. Cuando despertó de un vacío interminable, solo vio a su compañero actuando de manera extraña, se acercó para ver mejor, y lo que le esperaba era una boca ensangrentada. El aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Así comenzó una crisis de alcance global. Adán, en el campo de Mérida, no sabía nada de la tragedia que se estaba desarrollando. La despedida inminente era lo que más le costaba en ese momento. Hace 10 años, renunció a su trabajo en el gobierno y se mudó al campo para acompañar a su esposa gravemente enferma en sus últimos días. Ahora su hijo ya ha crecido, y sus suegros vinieron a llevarlo a pasar un tiempo en su casa. Esta era la primera vez que se separaban. Ninguno de ellos sabía que la próxima vez que se vieran, todo habría cambiado drásticamente. El vecino John, al enterarse de la soledad de Adán, lo invitó sinceramente a cenar en su casa. Como el único médico del pueblo, Adán era respetado profundamente por todos. A pesar de que la cosecha de la familia de John se redujo considerablemente este año debido a una plaga, fueron extremadamente generosos al recibir a Adán. Después de la cena, ambos miraron los campos desolados, donde las mariquitas ya estaban devorando los pulgones en las hojas de las plantas. Así es la naturaleza, puede destruirse por algunas razones y renacer por otras. Con la llegada de la noche, la soledad también se extendió. El primer día de la separación, Adán añoraba. Al día siguiente, el hospital recibió a un paciente inusual. El paciente había sido mordido por su compañero, tenía la boca llena de sangre, sus extremidades se convulsionaban y estaba inconsciente. Se desconoce en varias clínicas de la zona, hay más infectados que pierden control. La Oficina Nacional de Salud y Bienestar informó de inmediato a la Asociación de Salud Médica de las Naciones Unidas, calificando este incidente como un riesgo de nivel 4. Adán, quien estaba comprando suministros, también notó que algo andaba mal. Salió del supermercado vacío y el mundo exterior ya estaba en completo caos. La gente corría en todas direcciones, tratando desesperadamente de evitar a los ciudadanos que atacaban. Estaban cubiertos de sangre y atacaban indiscriminadamente a cualquier persona viva que alcanzaban, con características que parecían exactamente como un grupo de zombies. Adán solo pudo subirse al coche y huir, pero se encontró con John pidiendo ayuda en la carretera frente a su casa. La esposa de John había sido mordida por un anciano hace 2 horas y ahora presentaba síntomas muy extraños. Adán aprovechó que ella estaba inconsciente para llamar rápidamente y confirmar la situación en la casa de su suegro, pero no pudo comunicarse. Luego buscó en internet palabras clave relacionadas con el virus, pero no encontró ninguna información útil. Solo sabía que este virus se transmitía a través de la sangre y que los infectados se volvían como zombies. La única recomendación del gobierno era quedarse en casa lo más posible. Por otro lado, los vecinos vinieron a tocar la puerta. Habían visto la escena del accidente de John y su esposa en la carretera y querían ver si podían ofrecer alguna ayuda. Adán fue a realizar una inspección y la esposa de John de repente se levantó violentamente y mordió al vecino. John luchó con ella y la volvió a dejar inconsciente. La transmisión de radio repetía el llamado del gobierno para permanecer en casa. Adán recibió una llamada de su excompañero, quien ahora estaba en una base en las afueras de la ciudad y necesitaba urgentemente la ayuda profesional de Adán. La situación se ha vuelto muy urgente y el ejército ha comenzado a realizar matanzas indiscriminadas de todos los infectados. La llamada se interrumpió con un ruido estático y se cortó la electricidad en la casa. Adán no tuvo más opción que llevar a las 4 personas y huir en coche. Mientras tanto, el suegro de Alá estaba en la casa del vecino con la intención de pedir prestado su teléfono, pero solo encontró en el patio trasero que el vecino ya se había quitado la vida. Al regresar a casa, ambos escucharon la terrible noticia y se sintieron extremadamente agitados, pero tuvieron que fingir calma para no asustar a los niños pequeños. Adán huyó hasta un puesto de control, pero fue detenido por los soldados. Sin dudarlo, los soldados dispararon como advertencia, sin imaginar que esto atraería a una gran cantidad de zombies de los alrededores. Adán lideró a las personas para bajar del coche y negociar. La situación de estancamiento fue interrumpida por la repentina aparición de la esposa de John. Ella ya había mutado por completo y con los ojos rojos como la sangre estaba a punto de atacar. Cada vez más zombies también comenzaron a salir corriendo del bosque. El equipo militar no tuvo más opción que enfrentarse a ellos. En medio del fuego cruzado, la pareja de vecinos perdió la vida. Adán no tuvo más remedio que arrastrar a John al coche, acelerar y escapar por poco.
John, aún conmocionado después de sobrevivir, apenas recuperado, quería regresar. Después de todo, era su esposa de toda la vida. ¿Cómo podría dejarla atrás? Adán solo guardó silencio. ¿Cómo no iba a entender el dolor de perder a su esposa? Pero los que se han ido ya no están, y los que quedan solo pueden apretar los dientes y mantenerse fuertes. Una vez calmado, John finalmente decidió emprender el camino junto a Adán para buscar a su hijo. A altas horas de la noche, la doctora Lucy de la Organización Mundial de la Salud llegó a la base para brindar ayuda. Carlos la llevó a ver al trabajador de la construcción infectado. El virus en su cuerpo no tenía precedentes, y las autoridades lo nombraron oficialmente como el virus del cocodrilo. Después de una noche, la gente ya había asimilado el miedo que traía este virus desconocido, lo que los impulsó a querer escapar urgentemente. Las carreteras estaban llenas de vehículos atascados, así que Adán solo pudo correr por los caminos secundarios. Diversas atrocidades también se estaban desarrollando en el camino, y toda la ciudad estaba sumida en un apocalipsis. El presidente y su esposa hablaron en televisión para calmar a la población, pero lamentablemente este discurso no logró proteger a nadie. Con expresiones de extremo pánico, una familia frente al televisor sufrió una tragedia. Mientras conducía por los campos, Adán aprovechó para rescatar a un hombre. Afortunadamente, él no estaba herido. Su nombre es Luis y no tiene a dónde ir, así que no le queda más remedio que unirse a los dos en el camino. Pero el coche se quedó sin gasolina y se averió, por lo que los tres tuvieron que caminar juntos para buscar una gasolinera. La calle ya estaba desierta y lo único vivo era un zombi que de repente salió corriendo desde una esquina. Al ver a Adán ser derribado al suelo, Luis no dudó en recoger la pistola del policía caído y disparar, pero el sonido de los disparos atrajo a más zombies. No les quedó más remedio que acelerar su huida. Afortunadamente, al final del camino, una familia amable los rescató a tiempo. Así fue como los tres lograron escapar con vida. La familia convirtió su hostal en una pequeña fortaleza. Adán, sin embargo, no tenía intención de quedarse. De cualquier manera, debía encontrar a su único hijo. En tiempos de caos, todos llevaban una carga en el corazón. Solo por ese futuro sin esperanza, Adán se despertó de una pesadilla, salió de la casa, pero solo vio a los zombies que habían invadido sin saber cuándo. Rápidamente regresó a la habitación para esconderse, mató a un zombie con un bate de béisbol y luego escapó al techo, esquivando a otro zombie que se lanzaba hacia él. La hija del dueño de la casa también disparó y mató a uno detrás de él. Él no sabía cómo estaban los demás, así que ambos solo podían avanzar con cautela por el edificio. Finalmente, en el patio, vieron a la pareja ilesa, pero el dueño de la casa ya había gastado todas sus balas. John y su compañero se escondían en un almacén, y en otro lado había un niño pequeño que se había separado de su madre. Los dos se separaron para dirigirse a su destino, pero Adán atrajo a un zombi enloquecido. Afortunadamente, John abrió la puerta a tiempo y evitó el peligro, pero Luis se rompió la pierna en el ataque, y Adán solo pudo hacerle un tratamiento simple con el licor que tenía a mano. Por otro lado, el dueño de la casa acababa de sacar al niño por la puerta cuando fueron perseguidos por los zombies que irrumpieron en la casa. La esposa corrió hacia ellos llorando, pero fue derribada por un zombi a mitad de camino. La única hija que quedaba solo pudo huir desesperadamente, saltó por la ventana hacia el sótano y justo cuando intentaba rescatar a Adán y los otros dos, fue mordida por un zombi que apareció de repente detrás de ella. A pesar de que escapó hacia el almacén, los zombies rompieron el cerco desde todas las direcciones. Es difícil imaginar cuán desesperada estaba antes de morir. Una familia bondadosa, pero su destino fue tan trágico. Adán estaba tan abrumado por la profunda tristeza que no podía consolarse, y Luis, que era naturalmente cobarde, no pudo evitar llorar. En este momento está gravemente herido. Salir sería un camino seguro a la muerte, pero quedarse también significa esperar la muerte. Adán tomó la decisión de que debían salir y encontrar un lugar donde pudieran tratar el virus, y el único lugar que conocía era la base donde estaba Carlos. A la mañana siguiente, los dos comenzaron a evacuar arrastrando a Luis, y realmente encontraron una gasolinera al borde del camino, así que Adán inmediatamente fue a sacar un bidón de gasolina. Durante ese tiempo, incluso apareció una banda local para patrullar, pero afortunadamente se escondieron a tiempo y no ocurrió ningún incidente. Finalmente, los tres regresaron al coche y se dirigieron inmediatamente a la base militar. Mientras tanto, en su casa en otra ciudad, la suegra esperaba ansiosamente junto a la ventana y finalmente vio regresar a su esposo, pero él tenía una expresión de pánico y no dejaba de advertirle que no abriera la puerta. Cuando él cedió, la suegra vio la herida grave. El anciano tosió y cayó al suelo tambaleándose, pero no olvidó impedir que su esposa abriera la puerta. Pero después de haber estado juntos tanto tiempo, ¿cómo podría la suegra tener el corazón para abandonar a su amado? En su vacilación, terminó abriendo la puerta que conducía al infierno.
Después de un día de viaje, Adán llevó el coche a las coordenadas que Carlos había dado. Pero ¿cómo podría este lugar parecerse a una base? Adán bajó del coche a inspeccionar, cuando John descubrió zombies acechando no muy lejos. Adán corrió a rescatar, pero ya era demasiado tarde. Luis era arrastrado por la horda de zombies. Los dos corrieron perseguidos, finalmente llegando a las puertas de la base. El general a cargo ordenó inmediatamente que se desnudaran para confirmar que no habían sido mordidos antes de dejarlos entrar. Después de ser desinfectados, los dos entraron en la base, solo para ver un montón de cuerpos quemados. Sin detenerse un momento, Adán se dirigió al laboratorio para verificar la situación. Aunque es un experto en el campo de la medicina molecular, no puede quedarse aquí porque aún tiene que regresar a buscar a su hijo. Incluso si la esperanza es escasa y el peligro acecha por todas partes, todavía tiene razones por las que debe ir. Antes de eso, hará todo lo posible por ayudar. Después de escuchar el progreso de la investigación de Lucy, Adán se dio cuenta de inmediato de que la muestra del virus estaba relacionada con el virus de la rabia. Siendo uno de los virus más estables existentes, ¿cómo podría mostrar una nueva eficacia genética después del cambio en el macrocosmos? Lucy tampoco pudo encontrar la razón. Sin embargo, Adán relacionó los resultados del examen médico del primer paciente y pensó que podría ser la interacción entre la morfina en su sangre y el virus de la rabia lo que llevó a la situación actual. La razón específica aún necesita ser confirmada por Lucy. Adán preguntó sobre la población inmune, pero solo recibió la respuesta de una tasa de inmunidad del 0%. Pero todas las muestras de datos fueron extraídas de adultos. En cuanto a los niños, la situación es desconocida. Un profesional es un profesional. Adán ni siquiera tuvo que intervenir directamente para que la investigación lograra un avance revolucionario. Pero la buena racha no duró mucho, ya que fuera de la base, que se suponía tranquila, apareció una gran cantidad de zombies. El general ordenó inmediatamente fuego libre, pero había tantos zombies que la línea de defensa fue superada al instante. Con el sonido estridente de las alarmas, el general solo pudo cubrir la retirada de los miembros clave. Pero tan pronto como Adán y John se reunieron, vieron a Luis, que ya había mutado en el suelo. A pesar de arrastrar una pierna rota, seguía esforzándose por avanzar. Toda la base cayó en medio de lamentos, y solo el general y su guardia personal lograron escapar con los cuatro. El general ordenó dirigirse a Fort Dina, que era el único lugar seguro. Sin embargo, Adán propuso ir al laboratorio establecido por la OMS, y Carlos inmediatamente estuvo de acuerdo. Ahora que ya tenían una dirección para el avance, era necesario realizar investigaciones adicionales allí. Pero ¿cómo iba el general a estar dispuesto a correr un riesgo aún mayor? Por Carlos, todo su ejército había sacrificado sus vidas. Los dos inmediatamente estallaron en una acalorada discusión. Afortunadamente, Adán intervino a tiempo para evitar que el conflicto se intensificara. Debían ir, solo para salvar a más personas. Entre ellas también estarían tus familiares. El conflicto se calmó y Adán también debía emprender el camino solo. Aunque con el corazón apesadumbrado, John aún le deseó un buen viaje. Carlos y su grupo condujeron hacia su destino, con vehículos destrozados a lo largo del camino y los restos de un enorme avión bloqueando el centro de la carretera. Adán, por su parte, decidió ir a pie, pero no esperaba que una autocaravana se le acercara de frente. Una madre y su hijo, con expresiones extrañas, le bloquearon el camino, insistiendo con entusiasmo en que Adán bebiera agua. Adán se puso en guardia y rechazó la oferta varias veces, pero el hijo fue directamente al vehículo y sacó una escopeta, obligando a Adán a actuar primero. La madre, aunque afligida, intentó contraatacar de inmediato, pero ¿cómo podría ser rival para Adán? Adán, aún con el corazón acelerado, apenas tuvo tiempo de respirar cuando escuchó gritos de auxilio provenientes del maletero. Descubrieron que había una pareja secuestrada. Esta madre e hijo realmente no eran buenas personas. Ante las súplicas constantes de la pareja, Adán no tuvo más remedio que llevarlos con él en el camino. No habían avanzado mucho cuando la mujer pidió detenerse para vomitar, y su estado de deshidratación extrema la hacía estar muy débil. Además, ella estaba embarazada. Desafortunadamente, esta pareja nunca llegaría a ver a su hijo por nacer, ya que unos zombies que aparecieron de repente los atacaron y acabaron con ellos. El coche también se averió en ese momento y Adán no tuvo más opción que salir corriendo. Al mismo tiempo, el vehículo del grupo de Carlos también se averió en el camino. Tan pronto como los cuatro bajaron del coche, vieron una multitud de zombies detrás de ellos, lo que los asustó y los hizo correr a toda velocidad. El general, sin embargo, fue atrapado por los zombies fuera del laboratorio y no tuvo más remedio que
sacar una granada para sacrificarse con ellos. El resto de la horda de zombies también alcanzó al anciano Carlos, dejando a John y otro más gritando por ayuda, quienes finalmente lograron entrar a la casa antes de que llegaran los zombies. Cuando Adán, después de enfrentar innumerables peligros, finalmente llegó a la casa de su suegro, solo vio a su suegro ya mutado dentro de la casa y con dolor lo abatió. Al entrar, vio el cuerpo caído de su suegra y una inmensa tristeza casi la abrumó. Ya no se atrevía a imaginar el destino de su hijo. Cuando irrumpió en la habitación, solo vio a su hijo, que había sido mordido, tumbado en la cama con la mirada perdida. Había pasado un día y medio desde que fue mordido, pero no había mostrado signos de mutación. Adán lo llevó al instituto de investigación, pero en el camino, una mujer en apuros les bloqueó el paso. Resultó ser una banda disfrazada de mafiosos, que al ver al niño herido, atacaron de inmediato. Adán fue desafortunadamente alcanzado por una bala, y antes de perder el conocimiento, solo escuchó la voz de John. Cuando volvió a despertar, ya estaba en la sala de un hospital del instituto. John lo había rescatado en el último momento. Lucy también logró crear un suero antitóxico a partir de la sangre del niño, el cual ya se ha distribuido por todo el país. Su suposición era correcta. Los niños menores de 11 años resultaron ser el grupo inmune. Después de esta crisis, el país también experimentó un gran cambio. Innumerables refugiados quedaron sin hogar y optaron por huir hacia la frontera en busca de refugio. Sin embargo, los países vecinos rechazaron la entrada de refugiados en sus fronteras. A pesar de que algunas personas nunca se infectaron y otras fueron tratadas a tiempo antes de mutar y se recuperaron, todas ellas enfrentaron diversas formas de discriminación. Al final, el número de personas que huían seguía aumentando, pero su futuro seguía siendo incierto. Fin de la película.